Bueno, muchísimas gracias. El tiempo es muy corto. Gracias a la mesa principal y gracias a todos los que acuden porque son los que nos honran con su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que hablar aisladamente de la biodiversidad y del hombre es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre es parte de la biodiversidad y tal vez el hombre es el eslabón más frágil dentro de la biodiversidad, por una razón muy sencilla. Si un árbol desaparece, es muy posible que desaparezca el hombre. Muerto el último árbol, muerto el último hombre. Pero si un hombre desaparece, un bosque revive. El bosque se manifiesta y se expresa. Es decir, nosotros somos parte de la biodiversidad y somos, aunque no lo creamos, los más inteligentes, pero somos la cadena más frágil que hay en el eslabón de la diversidad. Es por esto que si no la cuidamos, si nosotros no cuidamos la superficie donde se desarrollan todos los eventos científicos y tecnológicos, de nada, no tiene ningún sentido la ciencia, si no es para preservar el lugar donde la desarrollamos. Segundo, uno ve, esto es un preámbulo que estoy haciendo con base en lo que en el auditorio, uno ve siempre un árbol y siempre ve lo frondoso del follaje, ve lo robusto del tronco, pero jamás ve el esplendor de la raíz. Y resulta que lo más importante es el esplendor de la raíz para ver lo robusto del tronco y lo frondoso del árbol. Resulta que como no se ve el esplendor de la raíz, todo lo que produce ese esplendor que no se ve, para los hombres es mítico, magia y brujería desde el punto de vista científico. Y cuando la ciencia lo descubre, entonces es ciencia, tecnología y medición. De cualquier manera, de cualquier forma en que estemos mirando las dos cosas, ese esplendor es real. De una manera invisible, lo hacemos a través de las comunidades ancestrales indígenas y a través de la ciencia y la tecnología lo volvemos visible, pero es exactamente lo mismo, es decir, no hay ninguna diferencia. Y tercero, me gustaría, si les gusta anotar, o esto va a quedar, es ¿qué es el conocimiento? Porque si no sabemos qué es el conocimiento, vamos a seguir otra vez con muchos protocolos, con muchas cumbres. Pasó el 2001, subió el hambre en vez de disminuir, los líos siguieron peores, más guerras, y es porque a veces nos hemos confundido con qué es el conocimiento, y voy a ser muy breve. El conocimiento es la suma de tres elementos. El primer elemento es la educación. La educación es la formación ética y moral que se debe hacer de un hijo o de un niño en casa. Esa es una de las partes. El segundo elemento es la formación. La formación es la estructuración de las ideas y los saberes, bien sea a través de maestros y bien sea a través de la ancestralidad, de lo que traen los ancestros y de lo que pueden proporcionar los maestros. Y lo último, que es lo más sencillo, es la información. Hoy la información está en la yema del dedo. Usted coge la yemita del dedo y la pone en un computador y se le abre un laberinto de verdades y mentiras. 90% de mentiras, 5%, estoy diciendo mal. Por ahí un 30% de mentiras, un 50% de pornografía, un 10% de chismes y algo de verdad. ¿Listo? Porque eso es la información. Entonces, no crean que abrir un computador a través de un iPhone, a través de una tablet, de una tableta, a través de cualquier instrumento está generando conocimiento. Está entregando una información
que tiene que ser evaluada a través de la ancestralidad, que es el conocimiento indígena, o que otorga esa formación los académicos, y que obviamente se pone en práctica si hay un corazón sano, o sea, si hay educación. Entonces quería dejar como esos puntos claros que me parecieron interesantes antes de iniciar aquí nuestra presentación. Voy a tratar de ser rápido, tengo 100 imágenes, se imaginarán. Ok. Ok. Bueno, la Tierra es un sistema vivo, la Tierra es sistémica, la Tierra no es una estructura de rocas muerta, todo es funcional, todo es sistémico y la Tierra depende de cada uno de sus sistemas para proporcionar el hábitat que nosotros tenemos. Eso está claramente definido por la hidrosfera, la atmósfera, la geósfera, la biosfera y la criosfera. Luego, más adelante, pues yo podría, pero por ahora simplemente vamos a tocar estos temas rápidamente. En la atmósfera tenemos algo que se llama la capa de ozono, que es lo que ha permitido que todos los seres vivos que hay en el planeta existan. Igualmente, tenemos el efecto de invernadero natural, que es una geoterma de más o menos 17 grados, que es en un ciclo de carbono, donde siempre hemos tenido una temperatura muy agradable para que todas las especies humanas se desarrollen. Es decir, el efecto de invernadero es bueno y que exista la capa de ozono es bueno. Este efecto de invernadero se ha formado por las erupciones volcánicas durante millones de años, por el ciclo del calcio que ocurre en los corales, que también desprenden carbono y se mezclan con el oxígeno y forman dióxido de carbono. Y esta molécula de dióxido de carbono, entonces, aparentemente es muy sana y muy buena cuando el hombre no la ha afectado, es decir, cuando tenemos cantidades proporcionales. Igualmente, la Tierra tiene un sistema de defensa que se llama el albedo, que es la cantidad de agua que permite que los rayos del sol que van a entrar se reflejen y peguen como si fueran un espejo y salgan. Esto que ha hecho que toda la microbiología del mar, la capa de ozono, más la temperatura, más el albedo, permita que todos estos animales minúsculos que estamos viendo, que se llama fito y zooplancton, sobrevivan. Si ellos sobreviven, van a alimentar el krill, y si logran alimentar el krill, que son las especies más pequeñas, van a alimentar estos grandes mamíferos, que son los que abundan en el mar. Es decir, todo dependió de una molécula de ozono para que esto pudiera estar vivo. Es decir, todo está encadenado en este perfecto océano de biodiversidad, atmósfera y tierra de biodiversidad. Pero igualmente tenemos una microbiología en el mar que ha hecho que se produzca el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos proviene en un 80% del mar, no proviene de las plantas, se forma inicialmente en el mar a través de unas algas que tienen la capacidad de descomponer el H2O, que es el agua, se quedan con el hidrógeno y liberan el oxígeno. Igualmente toman el carbono, dióxido de carbono que cae al mar, lo separan y forman el oxígeno. El oxígeno que respiramos proviene del mar, ¿ok? Aquí está, entonces, ¿cómo lo vemos? El mar también tiene cosas extraordinarias. Las nubes no dependen solo de fenómenos físicos y químicos, dependen de un fenómeno biológico, es decir, todo está encadenado. ¿Qué sucede? En el mar han habido millones de erupciones volcánicas durante mucho tiempo, miles de erupciones volcánicas. El mar es como este vaso, con todo el respeto, y si este vaso está recibiendo constantemente azufre, ¿qué sería el vaso? Una colada de azufre, pero no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque tiene una microbiología, que es esta microbiología que se llama sulforreductora, que tiene la capacidad de coger ese azufre, reducirlo y formar núcleos de condensación. Es decir, el azufre, que era un veneno para el mar,
es comido por una microbiología, se convierte en un núcleo de condensación y los núcleos de condensación son los que forman las nubes. Lo que iba a ser un problema horrible en el mar, que era el azufre, en toda esa explosión del precámbrico y cámbrico, hoy a través de la microbiología se volvió en uno de los más grandes beneficios, que generan núcleos de condensación y por supuesto tener las nubes. No solo, entonces aquí hay un diagramita de cómo esa microbiología que se llama sulforreductora, se come el azufre, genera algo que se llama dimetilsulfuro, genera los núcleos de condensación y forma las nubes. Es increíble. Las nubes se forman por procesos biológicos. Hasta hace 25 años la física y la química lo refutaban y nos decían que estaban locos. Esto ya hay doctorados en institutos sobre este tema. Los árboles de los bosques naturales también producen núcleos de condensación. Y estos núcleos de condensación están en los bosques naturales, digamos bosques que no han sido antropoinducidos, bosques relícticos, y por eso en el trópico, todo lo que es el trópico y lo que es la parte septentrional media, produce sus propias lluvias sin necesidad de estaciones, porque tenemos este tipo de bosques que producen estos núcleos de condensación, y estos núcleos de condensación nos van a producir estas nubes que estamos viendo aquí, y nosotros tenemos nuestras propias lluvias sin ser estacionales. Creo que hay una equivocación en algunos libros. Nuestro ciclo hidrológico debería tener una suma adicional que dice también depende de la microbiología. Es decir, estamos descubriendo un nuevo mundo microbiológico, estamos descubriendo, por eso empecé, ese esplendor de la raíz que no veíamos y todo está concatenado. Esto produce entonces las nubes del trópico. Los bosques nuestros son permanentemente nublados porque tienen una gran emisión de núcleos de condensación, capturan el agua que está el agua que está en forma de flush, lo condensan y forman las nubes. Hay algo todavía más importante en el agua. ¿Quién abona el planeta? ¿Quién abona el planeta? ¿Quién abona las tierras de los indígenas? Yo tuve un caso en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y esta relación entre la ancestralidad y el conocimiento científico es muy importante. ¿Por qué? Porque encontramos algo. Mire, ellos incendiaban, después de veranos muy largos, incendiaban la sierra, porque con el incendio después la tierra se ponía verde, muy verde, y entonces había una gran explosión. Resulta que había una confusión ancestral, pero sin embargo la entendimos entre todos. ¿Y cuál es? Realmente el que abona las selvas del mundo es el nitrógeno atmosférico. El nitrógeno es urea. Cuando usted compra urea, está comprando nitrógeno. ¿Listo? Pero la atmósfera tiene un 70% de nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que ese nitrógeno no cae a la tierra hasta que no cae un rayo. Cuando se forman los rayos, se rompe el nitrógeno molecular y queda atómico, o sea, queda más pesadito, y se viene al piso y entonces abona. Por eso es que uno ve estas selvas. ¿Quién abona estas selvas? Y son mucho más verdes que las que cualquier abonada que nosotros podemos hacer. Es cuando lo invisible a través de la ciencia se está volviendo visible. Entonces les dijimos a ellos, no es el incendio, es que cae el rayo, rompe la molécula de nitrógeno porque está en N2 y ese nitrógeno cae al piso y después reverdece. Entonces, cuando incendia el rayo, se pensaba que era el incendio del rayo, pero en realidad la Tierra regala cosas más bellas, vino con su paquete de nitrógeno y simplemente por eso existen las tempestades, para que el ciclo se cumpla perfectamente. Sigamos. Las hojas hacen algo más bello todavía que producir oxígeno. No quiere decir que no limpien el aire y dejen que el oxígeno siga libre, no lo producen. Viene dióxido de carbono, se quedan con el carbono y dejan seguir un oxígeno que fue producido ¿en dónde? En el mar, ¿cierto? Pero ella no lo está produciendo, lo está limpiando. ¿Qué sí hace una hoja? Lo más increíble para mí de la naturaleza, convierte la luz en masa y por eso se llama, no sé en qué momento nos desviamos en la información y el mal conocimiento y metimos más el dedito y nos dio una información que no era. ¿Qué es lo que hace una hoja? Coge un fotón de luz y lo convierte en masa.
Imagínese uno lograr convertir la luz en masa. Eso tiene muchísimo más misterio y tiene más ciencia que producir oxígeno, porque ¿quién coge un fotón para volverlo más? Lo hacen las plantas, y por eso existe todos los seres vivos de la Tierra. Y por eso esa palabra inicial, foto de fotón, síntesis de alimento. Sintetiza el fotón y lo convierte en alimento. No es producción de oxígeno, tenemos que cambiar un poquitico el tema. ¿Listo? Aquí está comprobado en un laboratorio que se llama Magnolia Service de la NASA, donde yo tengo algunas investigaciones, y logramos capturar con un microscopio de electrones donde se están capturando fotones. Ya con esto la ciencia podrá hacer algo más adelante. Bueno, sigamos. Entonces todo ese oxígeno que respiramos pues proviene, ya sabemos, todo es una síntesis biológica. Ahora, esta es la mirada que le hemos hecho tecnológica al planeta, donde nos cambiamos desafortunadamente. Hicimos cambios no sensibilizados, hicimos una migración de tecnología no direccional porque no la consultamos con los ancestrales, y entonces claro, uno tiene que hacer migración tecnológica, pero tiene que hacerla de dos vías. Realmente si yo la puedo soportar, se llama el soporte tecnológico, y la puedo mantener, se llama sostenibilidad, y si lo que usted me va a dar es rentable. Entonces eso no lo hicimos, obviamos algo que se llama la sombra de transición. Cuando migramos una tecnología hay como un eclipse, mientras ella arranca hay una sombra grandísima. ¿Qué hacemos en esa sombra? En esa estamos. Y entonces es esto, para explicar esa sombra de transición. Cuando salió el CD, que todos lo conocemos, los indígenas, todos conocemos un CD, ¿cierto? Philips ya había inventado la USB hacía 20 años atrás. ¿Por qué no sacó la USB? Porque el acetato estaba grabado en la cabeza de todos como un disco redondo. Y entonces si sacaba algo cuadrado, pues nadie lo iba a comprar. Entonces decidió sacar después del disco de acetato, el CD y después la USB, para poder tener una sombra de transición funcional. En esas sombras de transición tenemos que entrar si la ciencia quiere salvar el planeta. Sigamos, por favor. Y entonces, como no conocemos la sombra de transición, podemos y pensamos que podemos hacer cosas tan estúpidas como esta. Llevar osos polares al desierto aquí hay de la Tatacoa, yo no sé cuál desierto puede haber aquí, pero poner a nadar vacas con delfines, porque nos parece que uno puede traer tecnologías y juntarlas, o sembrar naranjos en el Polo Sur y entonces estamos convencidos que eso va a funcionar, o llevarse pingüinos a un desierto. ¿Por qué? Porque no medimos la sombra transicional. Igualmente, como no medimos esto y no nos damos cuenta de muchas otras cosas, los bosques nuestros jamás, los que están en el cordón intertropical, hasta más abajo de Bolivia, no tienen esta forma, no son coníferos, esto es un cono. Ellos están diseñados así para soportar nieve, para soportar viento y para proteger una microbiología que no hay. Nuestros bosques tienen este triangulito al revés. Y hemos cambiado esta geometría porque alguien nos dijo que se tenía que cambiar, porque es que los países desarrollados, así lo pensó un presidente mío hace 60 años en Colombia, yo estudié en Cambridge y los árboles eran así. Esos árboles del trópico que son así son incivilizados. Y no se daba cuenta de que es que estos árboles son así porque detienen la gota de agua para que el suelo no se erosione, frenan el viento para que se pueda hacer núcleo de condensación, protege la microbiología para que hayan esos núcleos y generen nuestro ciclo hidrológico. Esto le va muy bien a Panamá, nosotros estamos haciendo unos estudios de regulación hídrica entendiendo nuestro bosque germoplasmático. Igual hemos inundado la tierra de petróleo. La tierra misma escondió el crudo a miles de metros bajo tierra para que la vida oxigénica, que es la que todos tenemos, se diera. Desafortunadamente no nos dimos cuenta de eso y la estamos desenterrando. Si la tierra lo enterró es por algo, porque tenía una razón para hacerlo, para darle pie a una vida oxigénica. Hoy, eso que se demoró más o menos 60 millones de años en enterrarse, lo estamos desenterrando en menos de un milisegundo, en 200 años llevamos desenterrando eso. Y con las consecuencias de calentar el planeta.
Y entonces esta molécula de dióxido de carbono que vemos aquí como una carabela, es eso, es exactamente eso. Está calentando tanto el planeta que lo que hoy conocemos como la vida oxigénica y todo lo que hay encima de ella puede desaparecer. ¿Por qué? Porque a los volcanes normales que generaban el efecto de invernadero normal, le hemos sumado más de 6 billones de estas chimeneas que sin ningún control emanan dióxido de carbono a la atmósfera. Igual, convencidos de que podíamos solucionar esto, entonces decidimos hacer la era de los agrocombustibles. Pero no nos dábamos cuenta que para hacer 1 litro de alcohol puro aquí, yo tenía atrás que sembrar con un tractor que usa petróleo, que arar con un tractor que usa petróleo, que quemar, que eso genera CO2, que echar venenos, que todos provienen de síntesis del petróleo, después que recoger y transportar en un carro que lleva petróleo, después meter a unos ingenios y unas chimeneas que todas funcionan con bagazo y carbón y todo eso, y que la suma de todo eso generaba 5 veces más CO2 que el litro que quemaba aquí en el carro. Y esto hace que las cosas suban. Entonces, eso no lo vimos hasta hace poco, y obviamente para el sector industrial mundial, esta conferencia que se hace en Gotemburgo, en todos estos países, genera, pues, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Le estoy diciendo que usted en algún punto nos está mintiendo, tan sencillo como eso. Y por eso el planeta se está calentando. Y estas son nuestras ciudades, se están calentando. Para uno, tener una tierra así, pues no significa mucho porque yo me quito el saco o me voy al frío. Pero la microbiología no se puede mover, es decir. ¿Y de qué tamaño es? Si yo pongo un carbón al lado de mi pie, ¿a mí me pasa algo? No, es decir, ni siento el calor. Pero si el carbón es del tamaño mío y yo soy del tamaño del carbón, yo me incinero. La microbiología, eso se llama la entalpía, entre más pequeña, más se afecta por el calor. Entonces, el cuento de que 1.5 grados no hace nada, está destruyendo toda la microbiología del planeta, ¿ok? Entonces, estamos blanqueando los corales, ya el 70% de los corales del mundo está blanqueado, y este enemigo, que es gravísimo, que es el cloro, es el responsable de la destrucción de la capa de ozono. Una molécula de cloro destruye 1 billón de moléculas de ozono. Me da miedo cuando esta chica se acerca por el tiempo, ya voy a correr lo que más pueda. 1 billón de moléculas de ozono. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos programas sociales con hipocloritos, con una cantidad de cosas para las damas de hogar, sin saber que cada vez que estamos utilizando eso por evapotransportación, el cloro va a parar a la atmósfera y está destruyendo el ozono. Es decir, lo invisible también, si no se vuelve visible, destruye la naturaleza. Aquí se ve como esta es una foto real de microscopio electrónico donde una molécula de ozono, una molécula de cloro rompe el ozono, y no podemos decir que no es cierto. Ojo, debemos cambiar las prácticas de los limpiadores a nivel mundial porque estamos destruyendo la capa de ozono. Y ya vimos al principio qué pasaba con el ozono, ¿no? Si el ozono no está toda esa microbiología, miren lo que pasa, entran los rayos de luz ultravioleta, destruyen el ADN y toda la microbiología se muere. ¿Quieren saber cuánta microbiología hay muerta? Toda esta que está en el Pacífico, en el Polo Sur. Hemos estado en el Polo Sur, tenemos dateado por la ruptura de la... Y si eso muere, no hay krill y no hay ballenas. Y pensamos que estamos en un juego escribiendo documentos y por supuesto haciendo este tipo de conferencias, pero señores, tenemos que entrar a las acciones porque estamos en un punto de inflexión. Ya lo que hagamos o dejemos de hacer, en la cumbre de Gotemburgo fui ligeramente pesado, dije que se habían equivocado de cumbre, ¿cómo así que esto tiene que propiciar la nueva academia de los niños ambientalmente? Eso es falso. Lo que hay que hacer es reprender al hombre de hoy porque si no hay niños que educar mañana. Es decir, que estemos preparando la solución de los chicos me parece una sinvergüencería. Es reprender al hombre hoy y hacer las acciones hoy, si no, no va a haber chicos que educar mañana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, igualmente, hacemos cosas invisibles. Por ejemplo, nos dicen que las ballenas se encallan porque se desorientan. Falso.
Las ballenas se están enloqueciendo por los sonares. Esto más o menos, ¿dónde hay un parlante? Bueno, se están enloqueciendo por los sonares y se suicidan, hacen suicidios colectivos donde la gente las vea. Ellas tienen, y los indígenas saben, tienen tanta conciencia como nosotros, sino que no hablan español, tienen otras cuerdas vocales y no pueden ir a decirle a uno, ve, me estás matando. Entonces cogen y van y se suicidan, donde el hombre sí las ve y dice, pobrecitas, y las devuelve al mar. Un océano contaminado de pin electromagnéticos que ya hemos medido en nuestra costa pacífica. Este enemigo gigante, el enemigo que está destruyendo todos los bosques del planeta, se llama el datáfono. Mentiras. Nos dijeron que cuando saliera la era digital, el consumo de papel iba a disminuir en un 50%. Mentiras. Salgan esta semana de aquí a ver con cuántos rollitos de papel salen en el bolsillo. Resulta que se inventaron ese rolling paper, ese rollito de papel, y hay datáfonos desde que usted sale de su casa hasta que usted entra a su casa. Y ahí se está consumiendo, se generó la nueva fuente de consumo de papel porque la resma disminuyó, obviamente por los computadores, pero se inventaron este jueguito y este jueguito está destruyendo la mitad de los bosques del planeta. Todo esto tiene solución, pero tenemos que conocerlos. Hace poco estuvimos en las cataratas de Iguazú con mi esposa, pero le dije, mira, se va a desviar el avión. Las cataratas de Iguazú tienen 5 metros y 5 metros, ¿ves? 5 kilómetros y 5 kilómetros donde ves verde. Cuando ya no ves verde, ves esto. Millones de máquinas tumbándolas para ir a conseguir el papelito de los rolling paper. Pero las industrias papeleras son de las más importantes del país y hay que, pues excelente, ¿no? Pero realmente hoy ya se cortó una tercera parte del oxígeno del planeta. El plástico desbordado totalmente. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para esto? Las propuestas, tengo muy poco tiempo, las propuestas son el desarrollo de plataformas de vivienda quística. Después en la conferencia yo voy a dejar unos escritos que son ciudades totalmente sustentables, ciudades donde pueden vivir grandes núcleos de personas con mucho confort, donde pueden hacer toda la transformación de la materia prima y no generar ningún tipo de contaminación, donde pueden, esta está diseñada en Barranquilla, que es una ciudad muy congestionada en Colombia, pero tiene su teatrino, Expopim y todo esto, y nosotros estamos categorizados, pero la gente que vive aquí es de estrato 5, el más alto siendo de estrato 1 y 2. Sigamos. Igualmente tenemos presupuestado, aquí van a hablar por supuesto de transformación de basura, me parece muy bien, no lo voy a hacer yo. Plantas de tratamiento de agua, industrias hay allí, todo lo que es tecnologías limpias. La movilidad vehicular tiene que cambiar a la movilidad electromotriz, si no el planeta está condenado. Nosotros tenemos desarrollado una sonda biomolecular que es capaz de encontrar en microbiología hidrógeno, es decir, vamos muy cerca de poder tener hidrógeno natural. Desarrollamos un producto que limpia 100% los hidrocarburos de manera biológica. Lo estudiaron en el derrame del Golfo de México, no lo utilizaron porque no era negocio para limpiar el tema, pero ya existen estas soluciones y trabajamos en las sombras transicionales de los productos que hay que encontrar biológicos para reemplazar el cloro. Y lo más importante, ya encontramos cómo solucionar el tema del papel, que se puede aplicar a todo el mundo solo con una pequeña cartica digital y lograr que el 10% de los bosques del mundo se puedan recuperar en 20 años. Tendría más para contarles, ya se me acabó el tiempo, me quedó el minuto de despedirme. Simplemente agradecer a esta cumbre. Quiero decirles que así estemos en el punto y en el umbral de inflexión, las cosas no se han acabado. Siempre le digo a mi esposa, mientras me quede el último metro puedo ganar la carrera. Y yo pienso que en este último metro, todos unidos en Cumipaz, podemos ganar la carrera. Muchas gracias.